Bueno, muy buenos días con todos y todas. Agradezco la invitación que se me ha realizado para poder tratar el tema de las reformas que se dieron con la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Y fue publicada en el Registro Oficial, suplemento 279, del miércoles 29 de marzo del 2023. Y que, según la disposición, esta reforma en lo referente al Código Orgánico Penal empezaba a regir luego de 30 días de su publicación en el registro oficial, es decir, las reformas del COIP que prevén la detención con fines de comparecencia a la audiencia de formulación de cargos y detención con fines investigativos empezaron a regir desde el mes de mayo del año 2023. En estas circunstancias, este es el tema que se me ha solicitado abordar. Previo a ello, debo decir que la experiencia como fiscal actualmente la desarrollo en la unidad UNIDOT con sede en la ciudad de Cuenca. Eso, de alguna manera, nos ha permitido litigar en diferentes ciudades y principalmente con ahora los juzgados que son competentes para conocer delitos referente a crimen organizado y anticorrupción. Esto de manera general. Ahora, muy bien. Y entrando en materia, podemos decir que tanto la detención con fines de comparecencia a la audiencia de formulación de cargos y detención con fines investigativos gozan del principio de legalidad de reserva de ley. Esto por cuanto fueron expedidos por el órgano legislativo competente, publicados en el registro oficial y son parte de nuestro ordenamiento penal vigente. Con ello, las dos figuras procesales, entonces, están amparadas en nuestra norma suprema como parangón bajo el principio de legalidad. Esto es conforme lo establece los artículos 76, literal 7, letra D, artículo 76, numeral 3, y el artículo 82 de la Constitución de la República, que nos habla del derecho y el principio de la seguridad jurídica. Ya en el campo procesal, que es lo que, en definitiva, nosotros día a día como fiscales nos enfrentamos, se han dado varias, si se puede decir, tratamientos a estas figuras. ¿Y esto por qué vamos a desarrollar primero la reforma, ¿no? Que se introdujo el artículo 530 del Código Orgánico Penal, que textualmente, en su primera parte, dice lo siguiente. Artículo 530. Detención. La o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención de una persona con fines investigativos. De hecho, esta norma de detención con fines investigativos, esta figura procesal, ya se encontraba vigente también en el artículo 530 del Código Orgánico Penal, con el mismo requisito. El fiscal, debidamente fundamentado, corría traslado con su petición ante la autoridad competente, es decir, ante un juez de garantías penales, un juez de la unidad judicial penal, del domicilio de la persona donde iba a ser detenido o allanado también la vivienda para poder detener a esta persona, ¿no? Eh, y la reforma que se introduce es o con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares. Nos vamos a centrar en los dos primeros supuestos, en las dos primeras figuras, esto es la detención con fines investigativos y la detención a fin de garantizar la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Y aquí han surgido varias interpretaciones, teniendo como premisa, evidentemente, que tanto la detención con fines investigativos cuanto la detención para la audiencia de formulación de cargos nacen de los principios de necesidad y proporcionalidad. Y además van atados como un acto urgente, precisamente, que es diga el principio de necesidad y proporcionalidad. Entonces, estas dos figuras procesales introducidas como tal, al ser un acto urgente,
no deben ser notificados. ¿A quién? A las personas contra las cuales se va a dictar estas medidas cautelares. Y esto se ampara también en una resolución con carácter vinculante que emitió la Corte Nacional de Justicia. Me refiero a la resolución número 03-2020. Facultado como tal, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo dispone el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, 76 de la Constitución, emitió una resolución sobre que la detención con fines investigativos, exactamente por la naturaleza mismo que encarna, no debe ser notificada. Y de hecho, lógicamente, si este impulso fiscal de petición primeramente es notificado a la persona con la cual se está dictando esta medida cautelar de carácter personal, excepcional, que debe guardar la proporcionalidad y la necesidad precisamente para su práctica, de notificarla como tal, ¿cuál será el resultado? Que las personas contra las cuales se dicte se pondrán a buen recaudo y será no posible su detención. Podemos decir que esta resolución que se dio en el año 2020 corre también, o sea, no fue la consulta, evidentemente, porque en esa época no estaba vigente la detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos, pero al ser también una medida excepcional y una medida cautelar de carácter personal, podríamos decir que corre la misma suerte que la detención con fines investigativos. Entonces, tenemos también como premisa o marco que tanto la, la petición cuanto la autorización para la detención con fines investigativos y la detención para la audiencia de formulación de cargos no deben ser notificadas. Ahora bien, es muy álgido este punto, ¿no?, que se me ha pedido tratar. No hay, y de hecho, iniciaré diciendo que no existe una unidad de criterios para su aplicación. En unas ciudades se aplica de una manera determinada, en otras de otra determinada, e incluso en una misma ciudad, los jueces y los fiscales tienen diferente forma de aplicar estas dos figuras. Y no lo digo interpretar porque nosotros no tenemos esa labor de interpretación que él no está proscrito a nosotros y que lo tiene el Poder Legislativo, la Corte Constitucional en su momento también. Ahora bien, cuando desde mi perspectiva cabe una detención con fines de comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Vamos a hablar de varios supuestos o varias variantes y partiremos de la siguiente. Dentro de mi investigación como tal, previamente hubo ya una denuncia, se inició una investigación previa a un IP, se recabaron varios elementos de convicción y yo creo que ya tengo los elementos suficientes para solicitar una audiencia de formulación de cargos. Por lo cual solicito al señor juez, dentro de un procedimiento ordinario, que, observando lo dispuesto en los artículos 590, 591, siguientes del Código Orgánico Penal, hasta el 595, señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, ¿sí? El artículo 500, contra X persona que será notificado en tal lugar. Sabemos que para formular cargos, nosotros debemos especificar dónde debe ser notificado la persona contra quien vamos a realizar ya la imputación formal de cualquier delito. Y en esa petición nosotros también debemos anunciar qué medidas cautelares vamos a pedir, ya sea de carácter real o personal, en contra de las personas contra las cuales imputaremos cargos. Y en el supuesto de que nosotros solicitemos una medida cautelar de prisión preventiva, esto contemplado en el artículo 522, numeral 6, debemos anunciar bajo el principio del derecho a la defensa que tienen ellos, del derecho a conocer precisamente de manera clara y precisa qué se va a tratar en la audiencia y hacer una medida restrictiva de la libertad, es evidente que debe conocer qué se va a solicitar. Muy bien, bajo esta perspectiva, bajo esta premisa y bajo esta hipótesis,
las premisas antes mencionadas y bajo esta hipótesis, se señala, cumpliendo con la regla del artículo 594, numeral 2, el juzgador señala día y hora para llevar a cabo la audiencia. Sin embargo, una vez que conozca yo del día y hora de señalamiento de una audiencia, de formulación de cargos, yo puedo fundamentar al juez que, debido a la gravedad del delito que le voy a imputar, a los elementos de convicción claros y precisos que tengo respecto a el delito que ha cometido y su responsabilidad como tal, además de eso, serias presunciones respecto, con los indicios que tenga, de que él no se presentará en la audiencia de formulación de cargos, tanto más que ha solicitado su prisión preventiva, lo que incrementa su riesgo de fuga, y que no vaya a inmediar al proceso. Y, por ejemplo, le puedo presentar los movimientos migratorios que él tiene, incluso que últimamente él ha enajenado algunos de sus bienes, y lo que nos lleva a pensar que él, de alguna forma, está buscando salir del país y con eso evitar precisamente que el proceso continúe con sus etapas subsecuentes. Entonces yo le puedo pedir ahí, mediante un acto urgente, ¿no es cierto?, destacando la necesidad y proporcional de esta medida, de que se dicte una orden de detención para la comparecencia de él en el día y hora ya señalado por su autoridad en el que se le va a formular cargos. No, el juez valorará, evidentemente, esta petición como tal, como lo mencioné anteriormente, no debería ser notificada, puesto que nace precisamente por la naturaleza de un acto urgente y que lo que busca es que la persona a ser imputada esté presente el momento de la formulación de cargos, tanto más que solicitado su prisión preventiva. De no estar, evidentemente, si se dictara la prisión preventiva, esta no se podría cumplir al momento, toda vez que no comparecería y todavía esta sería la motivación principal. Y el juez valorará y dictará o no esta detención para la audiencia de formulación de cargos. Esta en la primera hipótesis, creo que procediendo de esta forma, no violentamos el debido proceso, no violentamos el derecho a la defensa y damos vida a esta figura de detención para la audiencia de formulación de cargos. Ahora, muy bien. Sin embargo, de las averiguaciones que yo he realizado y también de un caso público y notorio, que fue la detención para comparecencia, audiencia, formación de cargos del ex ministro de Energía, Javier B. Esta se dictó precisamente por un juez de la Corte Nacional de Justicia y se formuló cargos dentro de las 24 horas. ¿Cómo están procediendo algunos jueces en la ciudad de Quito? Y específicamente podría decir de lo que yo, de la experiencia y también de lo que he averiguado. Por ejemplo, las unidades judiciales anticorrupción y de crimen organizado, eh, el fiscal, previo una IP, y pongamos de hipótesis que estamos investigando un delito de asociación ilícita o delincuencia organizada, que por la experiencia conocemos que en un inicio este se da a conocer por parte de los policías que los que serían involucrados son ciertas personas que no están plenamente identificados, perdón, y se conoce solo sus alias como tal. Entonces, lo que se hace generalmente es pedir que se desarrollen aquellas técnicas especiales de investigación, como la interceptación de telecomunicaciones, la vigilancia y seguimientos, todo esto con una autorización judicial. Pasa el tiempo, se cumplen estas diligencias y se va descubriendo la identidad de estas personas. Y bueno, y al final, sabemos también por la experiencia que los policías presentan su parte que le llaman integrado. Y en esta parte integrado ya se develan los nombres de las personas que integrarían la asociación ilícita o el grupo delictivo organizado. Dependiendo, sabemos cuál es la diferencia entre cada tipo penal. Y ese rato se plantea también de que es necesario privarles a ellos de la libertad
para poder sustentar una audiencia ya de formulación de cargos, porque tenemos ya recogido los elementos de convicción suficientes como tal, a fin de poderles imputar un delito de manera formal. Entonces, en la práctica, ya no se pide una orden de detención con fines investigativos, sino lo que los jueces recetan, al menos de delincuencia organizada y delitos anticorrupción en la ciudad de Quito, es una petición de detención para formular cargos, ¿sí? Claro, nosotros fundamentándola en debida forma, bajo siempre esos principios de necesidad y proporcionalidad, y bajo, claro, el parámetro legal establecido en la norma penal, adjetiva penal, con la reforma introducida en el artículo 530, numeral 2 del Código Orgánico General Penal. Y lo que se ha venido practicando es que se pide esta audiencia, perdón, esta detención para formular cargos a los sujetos que ya se conocen sus nombres dentro de un delito, en este caso hemos puesto el ejemplo de delincuencia organizada o asociación ilícita. Una vez que son detenidas estas personas para la audiencia de formación de cargos, se les hace conocer por parte de Fiscalía de que Fiscalía formulará cargos e incluso se les da acceso a todo el expediente. Podríamos tener un expediente debidamente escaneado y darles incluso un link si tenemos en la nube para que ellos lo puedan consultar. En la práctica lo hemos hecho. Con eso, ¿qué protocolamos? El derecho a la defensa, que ellos conozcan todo el expediente como tal, desde el momento que son detenidos. E inmediatamente le pedimos al juez, motivadamente, nuevamente, que señale dentro de estas 24 horas, conforme a la norma del artículo 575, numeral 2, la audiencia para la formulación de cargos. Con lo cual se está dando paso a esta formulación de cargos dentro de esas 24 horas donde se dio la detención precisamente para formular cargos. Críticas varias. Y la primera es cómo nosotros pedimos una detención para formular cargos si no tenemos fecha todavía para formular cargos, ¿no es cierto? Porque, ojo, como se está procediendo es así. Primero, yo pido una audiencia, perdón, yo pido una detención para formular cargos, le detengo, le comunico al señor que le voy a formular cargos, al señor ya detenido, y inmediatamente le pido al juez que señale dentro de las 24 horas, día y hora para formular cargos. Esta puede ser una de las principales críticas y otra también que dentro del análisis, ¿no? Porque siempre hay que cuestionarse, ¿no? Las cosas a fin de poder ver con qué nos podemos enfrentar ya en la práctica, en el proceso penal. Y claramente el artículo 480 del Código Orgánico Penal, que nos habla respecto al allanamiento, nos dice que el allanamiento en numeral primero cabe en las siguientes circunstancias, a menos en numeral primero. Cuando se trata de detener a una persona contra la que se ha dictado orden de detención con fines investigativos, que no es el caso, porque nosotros no solicitamos detención con fines investigativos en hipótesis que he planteado, sino la detención con fines de comparecencia a la audiencia de formación de cargos, o, con orden, o que se haya dictado una orden de prisión preventiva. Entonces, el allanamiento no prevé. Sin embargo, ¿no? Concomitantemente a esta orden de detención para formular cargos, nosotros qué buscamos en esta clase de procedimientos es precisamente el allanamiento. Pero claro, el allanamiento también se puede dar en la otra circunstancia, que también prevé el artículo 480, esto es cuando nosotros tratamos de recaudar una cosa sustraída, reclamada, o objetos que constituyan elementos probatorios o estén vinculados al hecho que se investiga, lo cual está previsto en el numeral 5 del artículo 480. Entonces, siempre cuando nosotros vayamos a pedir una orden de detención para la audiencia de formación de cargos, debemos también solicitar esta orden de allanamiento. ¿Y esto por qué? Porque es esencial hoy en día que las comunicaciones que nosotros las realizamos, generalmente las hacemos mediante ¿qué? El teléfono celular y mediante las plataformas WhatsApp, Instagram o Telegram.
Y claro, estas plataformas no pueden ser interceptadas, ¿no es cierto?, por la sala técnica, y la única forma de poder acceder es tomando ese indicio, ese teléfono celular que se convierte en un indicio, que es un indicio en un inicio, y claro, y luego de eso se puede conseguir en una evidencia una vez que nosotros explotemos la información que tengamos dentro del teléfono celular. Y claro, y alcanzará el valor probatorio una vez que presentemos ya en la audiencia de juicio. Es esencial en casi todos los delitos, toda vez que este elemento, el teléfono celular, puede ser vital para una investigación. No solo el teléfono celular, podemos también en un hallamiento encontrar algunos elementos que son necesarios para poder concatenar ciertos hechos fácticos que en nuestra investigación necesitamos corroborar. Por ejemplo, la vestimenta que llevaba una persona en ciertas situaciones, por ejemplo, la computadora o cualquier sistema de almacenamiento digital, entre otros, cámaras de seguridad que están a veces en viviendas y podemos ahí eh, colegir circunstancias que nos hacen falta dentro de la investigación. Entonces es muy importante que nosotros cuando pidamos una orden de detención con fines de comparecencia, también solicitemos esta orden de allanamiento. Muy bien. Ahora, este son los dos hipótesis que nosotros podemos plantear una orden de detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Al menos estas es las que al momento, por la experiencia, se me vienen y que además de eso se podrían realizar bajo el parámetro legal establecido. La detención con fines investigativos. Aquí, la detención con fines investigativos, como lo dije, no es una figura procesal nueva, es una figura que venía ya antes de las reformas que empezaron a regir desde el 1 de mayo de 2023. Y precisamente ya se cuestionaba si dentro de las 24 horas podría o no pedirse por parte del fiscal la audiencia de formulación de cargos, y esto fue materia incluso de una consulta y absolución por parte de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y me refiero esto en el año 2019. Y es así que la contestación a esta consulta emana el 20 de diciembre del 2019 mediante oficio 1004-P-CNJ-2019. Y en definitiva, en esta absolución de consulta, que no es vinculante, evidentemente, no así la resolución que había mencionado respecto a la no notificación de los actos urgentes, esta absolución de consulta, si bien no vinculante, pero es un precedente judicial dado por la máxima autoridad de justicia dentro del ámbito judicial en ese tiempo, y nos dice que no hay incompatibilidad en la detención con fines investigativos y la audiencia de formulación de cargos. ¿Sustentándose en qué? Precisamente el monopolio de la acción penal pública la tiene la Fiscalía. ¿Sustentándose en qué? Que precisamente la detención con fines investigativos puede tener dos fines. Uno, receptar la versión a la persona que está siendo investigada, y dos, recabar algún otro elemento necesario para la investigación. Pero ojo, también nos dice que no es un requisito sine qua non receptar la versión de la persona procesada y que no se violenta el debido proceso ni el derecho a la defensa al formular cargos dentro de las 24 horas que dura la detención con fines investigativos, tal como lo señala el artículo 532, que en ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas con fines investigativos. Entonces, la detención sola con fines investigativos como tal tiene ya un antecedente y tiene también una resolución favorable para poder formular cargos dentro de las 24 horas. Sin embargo, en las reformas que se dieron, introducen también cambios en el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal, que habla respecto o refiere respecto a las notificaciones
y que dicen que se regirán bajo las siguientes reglas. Específicamente, la del numeral 2, porque la 1 ya estaba vigente, podríamos decir que no atañe a este conversatorio, sino es la que está o se insertó en el numeral 2 del artículo 575 con la reforma. ¿Y qué dice este numeral? Cuando se ha ejecutado la detención con fines investigativos y la o el fiscal considera que se cumplen con los requisitos para celebrar la audiencia de formulación de cargos, esta deberá notificarse, refiérese a la audiencia de formulación de cargos, directamente a la persona que vamos a imputarle el delito ya formal, con al menos 24 horas de anticipación. Y es aquí donde surge esta nueva normativa, surge la divergencia de criterios y pasamos meses, semanas, incluso sin operar en ciertos casos de connotación, precisamente por la divergencia de cómo se aplica esta notificación con al menos 24 horas de anticipación de la audiencia de formulación de cargos, cuando nosotros sabemos que la orden de detención solo puede durar 24 horas. Y al respecto, les voy a hablar de un caso propio, de la experiencia propia, uno de los primeros operativos que realicé ya bajo esta normativa, en un delito que se perseguía de asociación ilícita, se presenta ya, como les mencionaba anteriormente, parte integrado y se solicita la detención con fines investigativos de varias personas de las cuales se tenía ya elementos claros y precisos de su participación en este delito de asociación ilícita, tipificado y sancionado en el artículo 370. Esta fiscalía solicita al juez y el juez dice, muy bien, está debidamente fundamentado, se fundamentó la excepcionalidad de esta medida, la necesidad, la proporcionalidad, cumple con el requisito, es parte de las figuras adjetivas procesales que el fiscal puede echar mano para proceder a realizar o completar su investigación. Y el juez toma inmediatamente la versión a los detenidos y a menos de una hora de haber realizado la detención, solicito formalmente la audiencia de formulación de cargos en contra de los detenidos. El señor juez dice, muy bien, pero yo soy un juez garantista de derechos y cumpliendo el debido proceso, la norma que ahora rige es clara y nos dice que una vez que se ha efectuado la orden de detención con fines investigativos, la petición de formulación de cargos deberá notificarse directamente a la persona con al menos 24 horas de anticipación. Y él, a través de el actuario del despacho, después de la petición de esta fiscalía, notificó que la audiencia se realizará al día siguiente, ya cuando ellos recuperaron su libertad, porque a las 24 horas como tal se vencía el plazo que ellos podrían ser detenidos y como yo le pedí una hora después, evidentemente de que los detuve, no se puede hacer antes, y él también notificó una hora después de sacar su resolución, y la audiencia se llevó 2 horas luego que habían transcurrido las 24 horas. Evidentemente, ninguno de ellos que fue notificado para la audiencia de formulación de cargos comparecieron a la audiencia de formulación de cargos. Lo que evidentemente me permitió sustentar en mejor forma la necesidad de dictar la prisión preventiva que yo había solicitado en valga la redundancia, en la petición de audiencia de formulación de cargos. Lo bueno y lo malo es que la Policía Nacional, la ciudadanía como tal, se siente burlada, ¿no? Porque evidentemente era un grupo que se dedicaba a cometer delitos contra la propiedad, ¿no? Y claro, con fotografías, seguimientos, no son delitos que se pueden juzgar en ausencia, y sin su comparecencia puede ser truncada esa tutela judicial efectiva
es llegar a conocer los hechos, que implica una reparación integral, que establece el artículo 78 del Código Orgánico Penal, y con eso también el sistema procesal vemos que no sirve para la realización de la justicia, bajo esa perspectiva de que no pueden ser juzgados en ausencia y que, estando detenidos por esta reforma legal, no se pudo llevar a cabo dentro de las 24 horas la audiencia de impugnación de cargos. Eso por un lado. Aplicando la norma, tal cual como lo hizo el juez, ¿cuál es lo bueno? Si podemos llamarle bueno. En que nuestro proceso penal como tal ya no va a poder ser observado por la defensa técnica de los procesados en que se ha violentado tal vez una norma adjetiva procesal insertada en las reformas. Entonces, eh, de, eh, destacando lo bueno de lo malo que sucedió, podríamos decir que tenemos un proceso sano, podemos decir que tenemos un proceso que cumplió la normativa legal, que creo que en una falta de técnica legislativa se le insertó en el numeral 2 del artículo 575. Esa como una experiencia. Sin embargo, también considero que la orden de detención con fines investigativos no necesariamente debe ser tomada como un requisito sine qua non para formular cargos. Ojo, muchas de las veces nos presentan denuncias que son claras, que tienen incluso los elementos ya probatorios respecto a X tal o cual delito. Pongamos de ejemplo también en hipótesis un delito de concusión. La parte denunciante denuncia que el agente de tránsito XYZ en el control de tránsito de tal lugar, en tal fecha, le solicitó dinero por cuanto sus llantas estaban lisas y le dijo que él podría ir preso, incluso ir detenido, el vehículo retenido, y él, debido a la urgencia que tenía de irse o trasladarse a cierto sitio, incluso vio que un puntero automático estaba cerca, él estaba grabando toda esta conversación, viéndose esta exigencia como tal y la necesidad de él de movilizarse, sacó ese dinero y le entregó. Viene y denuncia a los 5 días este hecho fáctico. Evidentemente tenemos un delito de concusión. ¿Por qué no ahí pedir una orden de detención con fines investigativos? ¿No es cierto? ¿Qué buscamos ahí? Buscamos también tal vez incautar su teléfono, el teléfono celular del sospechoso, donde posiblemente tenga ahí más información respecto a su proceder, el allanamiento a su casa. Podemos encontrar el dinero incluso que le fue entregado, si él de pronto va guardando todas las coimas que en un mes puede él tener. Entonces, y listo, le detenemos a la persona, le tomamos la versión, ¿no es cierto? Puede acogerse el derecho al silencio también, pero hemos recabado otros elementos de convicción, ¿no? Otros indicios que nos pueden apuntalar también el caso, porque tal vez este procedimiento incluso no solo lo tenía con esta X persona, sino tal vez con más personas, ¿no? Y los sistemas de almacenamiento, hablo de los teléfonos celulares, pendrive o computadoras, pueden ser plenamente válidos para incluso nuevas investigaciones. Tomo la versión y luego de eso paso a la audiencia y digo, no voy a formular cargos. Lo que quise es recaudar elementos de convicción o más elementos que me permitan apuntalar mi investigación fiscal. Entonces, esta también puede ser otra manera de utilizar la detención con fines investigativos. La otra que he escuchado también, no he sabido que, al menos yo no la he puesto en práctica y me parece que la siguiente sí puede ser violatoria al debido proceso, la siguiente hipótesis que les voy a plantear. Y esto es pedir una orden de detención con fines investigativos, pedir la audiencia de formulación de cargos, ¿no es cierto? Le detengo a la persona y dentro de esas 24 horas pedir
la audiencia de formulación de cargos. Pero paralelamente también pedir la orden de detención para esa audiencia de formulación de cargos. Con lo cual, ya a la ciudadano como tal se les señalan luego de las 24 horas que dura la detención con fines investigativos y la audiencia de formulación de cargos le señalan, digamos, a las 30 horas de que se hizo la detención, pero yo como también pedí una detención con fines para que comparezca a esta audiencia de formulación de cargos, en definitiva, él pasara 30 horas sin una fórmula de juicio, lo cual evidentemente, para mi modo de ver, sí atentaría contra el principio de legalidad constitucional, los derechos, de que no puede estar una persona detenida por más de 24 horas sin fórmula de juicio. Entonces, este supuesto, yo al menos no lo haría, no lo practicaría, porque evidentemente puede llevar una detención ilegal como tal. En conclusión, considero que las reformas, al menos en la detención con fines investigativos, en respecto a la notificación como tal, del artículo 575, numeral 2, debe ser observada por la Corte Nacional de Justicia y aclarar cuál es el procedimiento que se debe seguir. O inmediatamente proponer una reforma a la normativa que entró a regir desde el primero del año de 2023, me refiero al numeral 2 del artículo 575. Con respecto a la detención para la audiencia de formulación de cargos, creo que el espíritu de la norma era precisamente tener una herramienta que nos permita contar con el procesado, con el que va a ser procesado en la audiencia y en la forma como le he explicado en la primera hipótesis es plenamente viable. No se violente el debido proceso, se cumple con el derecho adjetivo procesal establecido en el artículo 594 sobre las reglas de la instrucción fiscal cuando estamos dentro de un procedimiento ordinario. Entonces, creo que esta es válida, no serviría, pero yo sí considero que también ahí debe concatenarse, ¿no? Y debe concatenarse con la norma del artículo 480, que habla respecto al allanamiento, y insertar también esta variante en el numeral 1, que el allanamiento se puede dar no solo ya cuando tengamos que detener a una persona contra la cual se ha dictado una orden de detención con fines investigativos, sino también contra una persona contra la cual se haya dictado una orden de detención con fines de comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Creo que la normativa como tal debe hilarse de manera adecuada a fin de evitar que los abogados de defensa técnica vean estos resquicios legales, lamentablemente esta oscuridad, ambigüedad, si podemos llamar así, de la norma procesal vigente. En ese sentido, yo, en conclusión, les puedo decir que no existe una unidad de criterios, que lo que nosotros tratemos de hacer es, para mi modo de ver, siempre precautelar que el proceso como tal esté sano, sólido, que no tenga un resquicio, que los abogados de la defensa técnica puedan argumentar para determinar que hubo una violación al debido proceso y pedir una nulidad. Considero que precisamente a eso debemos apuntar como tal. Este es mi criterio, agradezco mucho por su atención y quedo a las órdenes. Que tengan una buena tarde. Gracias.